algo que quiero decirte, pero necesito que me regales un momento de tu atención, porque esto puede cambiar la forma en la que estás viendo tu vida ahora mismo. No es una frase bonita ni una idea fácil, es algo más profundo, algo que duele un poco, pero que también puede sostenerte cuando sientes que ya no puedes más. Hace poco escuché la historia de un libro que me dejó en silencio. Se llama El hombre en busca de sentido. Es la historia real de un hombre que vivió dentro de los campos de concentración nazis, lugares donde las personas lo perdían todo, su familia, su libertad, su identidad, su dignidad, incluso su esperanza. Y aún así, en medio de ese escenario tan oscuro, él descubrió algo que parece imposible, que hay una parte dentro de cada ser humano que nadie puede destruir, la capacidad de decidir cómo responder a lo que está viviendo. Cuando entendí eso, me quedé pensando mucho tiempo. Porque a veces uno cree que la vida solo tiene sentido cuando todo está en orden, cuando hay certezas, cuando las cosas salen como esperabas. Pero este libro te muestra algo completamente distinto, que el sentido no aparece cuando todo está bien, sino cuando decides no rendirte, incluso cuando todo está mal. Y eso cambia completamente la forma de mirar lo que estás viviendo hoy. Yo sé que hay días en los que todo pesa más de lo normal. Días donde te levantas sin ganas, donde la mente se llena de dudas, donde el corazón se siente cansado sin una razón clara. Días donde te preguntas si lo que haces vale la pena, si estás en el camino correcto, o si simplemente estás avanzando sin dirección. Y en esos momentos, lo más fácil es pensar que nada tiene sentido, que todo es demasiado. Pero aquí es donde esta historia empieza a abrazar algo muy profundo, porque Víctor no sobrevivió porque la vida fuera justa con él, ni porque tuviera control de lo que pasaba a su alrededor. Sobrevivió porque encontró un para qué. Algo interno, invisible para los demás, pero lo suficientemente fuerte como para sostenerlo cuando todo lo externo se había derrumbado. Y eso me hizo entender algo muy importante. Que tal vez el problema no es que la vida no tenga sentido, sino que a veces estamos buscando ese sentido en el lugar equivocado. Muchos buscan sentido en tener todo resuelto, en alcanzar metas, en cumplir expectativas, en encajar en lo que otros esperan. Pero el sentido no siempre vive ahí. A veces el sentido aparece en lo más simple, en lo más silencioso, en lo más interno. A veces está en decidir seguir intentándolo, aunque no tengas todas las respuestas. A veces está en no rendirte contigo mismo, incluso cuando sientes que estás fallando. Y eso no es algo pequeño. Porque seguir cuando estás bien es fácil. Pero seguir cuando estás cansado, cuando dudas, cuando sientes que podrías rendirte, eso es algo completamente distinto. Eso habla de una fuerza que no siempre se ve, pero que es real. Y no es una fuerza perfecta, es una fuerza que tiembla, que duda, que se cae, pero que aún así decide levantarse otra vez. Hay algo que este libro enseña sin decirlo de forma directa, y es que el dolor no siempre se puede evitar, pero sí se puede transformar. No para hacerlo bonito, no para fingir que no duele, sino para que no sea el final de tu historia. Porque el dolor puede hacer dos cosas, puede romperte o puede abrirte. Y esa diferencia no está en lo que te pasa, sino en lo que decides hacer con eso. A veces uno quisiera que todo fuera más fácil, que las cosas tuvieran sentido desde el principio, que no doliera tanto aprender, soltar, perder, cambiar. Pero la vida no siempre funciona así. La vida a veces enseña desde el golpe, desde la caída, desde la incertidumbre. Y eso no significa que esté en tu contra, significa que te está invitando a descubrir algo que no podrías ver de otra forma. Víctor decía que la vida no te pregunta si quieres vivir ciertas cosas. La vida te pregunta cómo vas a responder a ellas. Y esa es una pregunta muy poderosa, porque te devuelve algo que a veces olvidas, tu capacidad de elegir. Incluso cuando no puedes elegir lo que te pasa, siempre puedes elegir qué haces con eso. Puedes cerrarte o puedes aprender. Puedes llenarte de miedo o puedes avanzar con miedo. Puedes rendirte o puedes buscar una razón, aunque sea pequeña, para seguir. Y no necesitas una razón perfecta. No necesitas tener un plan claro, ni una meta gigante,
ni una certeza absoluta. A veces solo necesitas algo que te sostenga hoy. Algo que te diga no te rindas todavía. Algo que te dé un poquito de luz en medio de todo lo que no entiendes. Puede ser una persona, puede ser un sueño, puede ser una promesa que te hiciste en un momento donde creías más en ti. O puede ser simplemente el deseo de no quedarte donde estás, de seguir avanzando aunque sea despacio. Porque avanzar lento sigue siendo avanzar. Y hay algo que quiero que no olvides, no tienes que tener todo resuelto para seguir. No tienes que sentirte fuerte todo el tiempo. No tienes que saber exactamente hacia dónde vas. Está bien no tener todas las respuestas, lo importante es no dejar de hacerte preguntas. A veces los humanos se exigen demasiado, creen que deben ser firmes, claros, seguros, todo el tiempo. Pero no, también está bien sentirse perdido. También está bien dudar. También está bien parar un momento y respirar. Eso no te hace débil, te hace humano. Lo importante es no soltarte en medio de eso. Porque hay una parte de ti, muy adentro, que todavía quiere seguir. Tal vez no hace ruido, tal vez no es tan fuerte como antes, pero está ahí. Y esa parte merece que la escuches. Este libro no te dice que todo va a estar bien, pero te recuerda que incluso cuando no lo está, tú sigues teniendo valor. Que tu vida no pierde sentido solo porque estés pasando por un momento difícil. Que tu historia no se termina en el capítulo que más duele. Y eso es algo muy importante. Porque a veces crees que este momento define todo, que lo que estás viviendo ahora es lo único que hay. Pero no, esto es solo una parte. Una parte que puede enseñarte, transformarte, prepararte, aunque ahora no lo veas. Tal vez hoy no necesitas entender todo. Tal vez hoy solo necesitas resistir con amor. No hacia el mundo, sino hacia ti. Ser un poco más paciente contigo, un poco más suave, un poco más comprensivo. Porque estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, incluso si sientes que no es suficiente. Y eso ya es mucho. Si este libro deja algo, no es una respuesta perfecta, es una invitación. A dejar de esperar a que todo tenga sentido para empezar a vivir con sentido. A entender que la vida no siempre se trata de lo que te pasa, sino de lo que decides hacer con eso. Y tal vez hoy, solo hoy, tu decisión puede ser esta. No rendirte. Seguir. Intentarlo una vez más. Porque aunque no lo veas claro ahora, aunque todo se sienta confuso, aunque el camino no esté definido, tu historia todavía se está escribiendo. Y lo más bonito de todo, es que aún tienes la posibilidad de decidir cómo continúa.